he hecho esta presentación. Es un diagrama del marco teórico conceptual de la política económica y pueden ustedes ver los aspectos fundamentales de la política económica. Y acá esto hay que entenderlo de la siguiente manera. Primero, hay un proceso de globalización mundial que está ya acabándose, como se dice. Hay un libro muy interesante de Stiglitz que dice el malestar de la globalización. Hay otros autores que hablan de la desglobalización. Desde que ha ingresado Trump a Estados Unidos, está en contra de la globalización. Él por eso se habla de la desglobalización. Están apareciendo nuevos actores mundiales como China, Rusia, Estados Unidos, etc. Y ustedes están viendo cómo está funcionando el mundo. Por otro lado, los aspectos fundamentales de la política económica tienen que ver con el proceso evolutivo de la sociedad peruana. Nosotros estamos evolucionando, para bien o para mal, pero estamos evolucionando. Se supone que debe ser para bien, no para mal. El proceso de globalización o desglobalización mundial, el proceso evolutivo de la sociedad peruana, eso va a conllevar al proceso de desarrollo y crecimiento. Primero es el crecimiento, luego es el desarrollo. Seguramente en teoría del crecimiento el profesor Castañino les ha explicado con modelos, etcétera. Hay infinidad de teoría del crecimiento económico. Seguramente ustedes lo han estudiado desde Harrod, Domar y los Pasinetti, etcétera, etcétera, ¿no? Y seguramente han visto la importancia de las inversiones, la importancia del conocimiento humano, la importancia de los recursos, etcétera, etcétera. Hay todas las teorías, había así por haber, pero hay unas que son las que aplicamos para nuestro país. Estos tres procesos que estamos mirando nos sirve justamente para el proceso de cambio de desarrollo nacional y regional. Pero para que eso se logre, es importante el rol del Estado. Este rol del Estado es clave, por si acaso. Es importantísimo. Y eso hay que entenderlo también. Si nosotros sabemos cuál es el rol del Estado, entonces habrá un nuevo marco teórico para la política económica también. Por eso digo, el rol del Estado es fundamental, chicos. Es clave. El día de mañana vamos a hablar sobre el rol del Estado, que es importante, fundamental para considerar todo este tema del marco teórico conceptual de la política económica. Como ustedes han visto, la política económica en relación a su concepto, definiciones, proceso, taxonomía y el planteamiento hacia una teoría moderna, también uno tiene que entender los entornos. Cuando yo digo los entornos, me estoy refiriendo al sector externo, respecto al proceso de globalización mundial o desglobalización mundial. Interno, respecto a la sociedad peruana en sus principios y concepción de la sociedad peruana. Entonces, como sociedad peruana, nosotros sabemos que hay formalidad en un 28% y hay informalidad en un 72%. Y esto ha crecido después de la pandemia, del famoso COVID-19, ¿correcto? Cuando hablamos de la concepción de los procesos, estamos hablando del crecimiento económico y el desarrollo económico, pero tiene que ser sostenible. Y eso se mide por los ciclos económicos, que es todo un tema que ustedes también deben haber tratado en teoría del crecimiento económico, los ciclos económicos. Hay un libro muy interesante de Bruno Seminario que me gustaría que ustedes lo pueden conseguir en Google, es gratis. 1000 páginas tiene,
pero hay algunos capítulos muy interesantes en lo que se refiere al desarrollo del crecimiento económico de nuestro país. Búsquenlo, es gratis, lo tienen en Google, está en un PDF. Y si lo quieren conseguir como libro, hay algunos lugares de Lima que lo venden a 55 soles. Lamentablemente es un bonito libro que ya lo han pirateado ya, ¿no? Y lo están vendiendo a 55. Es un libro que cuesta 150 soles en la misma Universidad del Pacífico, pero bueno. Pero sí está en PDF gratis en Google, lo pueden tener. Y es una piratería. Simplemente Bruno Seminario, que es un peruano que ya falleció hace 3 años más o menos, ha dejado en libertad para que su libro sea conocido por todo lo que les interesa. Ahí en ese libro pueden ver ustedes información estadística muy valiosa desde el año 1700 más o menos. Miren ustedes, tener información desde 1700 es una maravilla. Y ahí se puede sacar los ciclos económicos también, ¿no? Por periodos de gobierno o por decenios, etcétera, ¿no? Depende de qué es lo que uno quiera también conocer, pues. Entonces, este documento que les estoy presentando también tiene que ver con la concepción del nuevo proceso de cambio de desarrollo nacional y regional. Ya casi estamos entrampados, lamentablemente. Acuérdense ustedes que existe la ley de descentralización, existe la ley de regionalización, hay gobernadores regionales. Se les da presupuesto. Se supone que los gobernadores regionales tienen su plan de desarrollo regional concertado. Así como existe un plan nacional de gobierno, ojo, mire, he dicho plan nacional de gobierno, que es diferente al plan de política de gobierno, es otra cosa, hay que tener mucho cuidado con ello. Existe un plan nacional de desarrollo, plan nacional de desarrollo. Eso está en el CEPLAN, por si acaso, Plan Nacional de Desarrollo. Al 2050 es nuestro Plan Nacional de Desarrollo. Existen los planes regionales, los planes de desarrollo local concertado, es decir, de los distritos y de las provincias. Es decir, las 196 provincias tienen sus planes de desarrollo regional concertado. Perdón, en este caso, planes de desarrollo local concertado, las 196 provincias. Y los 2.800 distritos tienen su plan de desarrollo local concertado. Los gobiernos regionales también tienen su plan de desarrollo regional concertado. Entonces, si nosotros tenemos nuestros planes de desarrollo, tenemos el presupuesto general de la República, tenemos los dineros con esos planes de esos planes regionales y planes locales de desarrollo, se puede hacer muchas cosas. Lamentablemente, no se hace lo que se tiene que hacer. ¿En cuántos lugares de nuestro país la gente no tiene agua, no tiene electricidad, no hay ni carreteras? Muchas veces a muchos gobiernos regionales le llega el dinero, pero lamentablemente tenemos otro problema. Si ustedes ven el Poder Judicial, ¿cuántos gobernadores están presos? ¿No? Eso lo ven ustedes. ¿Cuántos alcaldes están presos por el tema de corrupción? Porque los pocos dineros que les llegan, lamentablemente no hacen las obras que hay que hacer. O empiezan la obra, le cancelan, no hay obra y ya ustedes se imaginan. Es increíble, pero cierto. Todo eso tiene que ver con política económica, por si acaso. Entonces, el rol del Estado en un nuevo proceso de desarrollo nacional y regional, esto es clave. Entender cuál es el rol del Estado. Esto es clave entenderlo. El rol del Estado. Es importante conocerlo. Sabiendo el rol del Estado, sabiendo lo que nosotros queremos, podemos plantear un nuevo marco teórico prospectivo para la política económica, teniendo a una política de desarrollo como marco normativo
la industrialización competitiva como una nueva alternativa estratégica dinámica que ha de integrar y conjugar un conjunto de políticas tendientes a lograr el crecimiento económico sostenible en el mediano plazo. Pero los políticos tienen que atreverse a hacer esto, los que gobiernan tienen que atreverse a hacer esto, los ministros tienen que atreverse a hacer estas cosas. Tenemos un gran dilema actualmente, que es la inseguridad ciudadana. Entonces, el Ministerio del Interior tiene que hacer su tarea ahí. Los servicios de inteligencia tienen que trabajar. Eso está escrito, simplemente no lo están haciendo. Cada ministerio tiene sus políticas sectoriales. Repito, cada ministerio tiene sus políticas sectoriales. Así que ustedes, los 51 alumnos, se van a dividir por equipos. Si son 51 y hay 18 ministerios, hay 25 gobiernos, 25 gobiernos regionales y hay 196 provincias. Cada uno de ellos, los 18 ministerios, cada uno de ellos tiene sus políticas sectoriales. Los gobiernos regionales tienen sus planes de desarrollo regional concertado. Y las provincias, las 196 provincias de nuestro país, tienen sus planes de desarrollo local concertado. Copien, que ahí viene la cuarta pregunta. Explique, copien por favor, explique la importancia de los planes regionales concertados y los planes locales concertados. Estoy hablando de la importancia nada más. Estoy apuntando aquí en mi cuaderno. Entonces ya tenemos casi 4 preguntas. Vamos a ver luego qué otra pregunta más les puedo hacer. Acá viene otro tema cuando hablamos de las autoridades del gobierno. Las autoridades del gobierno, como política tradicional, ellos quieren lograr objetivos y metas y para el efecto utilizan instrumentos, medidas y acciones. Hay agentes sociales y políticos, ¿verdad? Se supone que tiene que haber un resultado en el cambio, en el comportamiento y conducta de los agentes sociales y políticos. Si no tenemos, repito, si no tenemos esos cambios de conducta, de comportamiento de los agentes sociales y políticos, no vamos a llegar a nada. Este diagrama que ustedes observan es teoría tradicional de la política económica. ¿Correcto? Actualmente vivimos de esta manera. Así es las autoridades de gobierno, lamentablemente. Existen los instrumentos, existen las leyes, todo. Pero los agentes sociales y políticos, ahí tenemos nuestros problemas, por si acaso. ¿Cómo es una política económica moderna? Tenemos la autoridad del gobierno, objetivos y metas, instrumentos de medidas, agentes sociales y políticos. Hasta ahí es muy parecido al anterior. Acá es donde cambia todo. En el modelo económico, en modelos matemáticos, teoría del crecimiento, macrodinámica, por ejemplo, econometría, macroeconometría, etc. Estos van a tener efectos o impactos.
pero mucho va a depender de los agentes sociales y políticos, no de estos tradicionales, porque lamentablemente nuestros líderes actuales dejan mucho que desear. Y cuando yo digo nuestros líderes, me estoy refiriendo al Congreso de la República y al Poder Ejecutivo. En el Congreso de la República que salen las leyes y el Poder Ejecutivo, que es, su nombre indica, Poder Ejecutivo, así como el Poder Legislativo, ambos tienen poderes. Lamentablemente el Congreso de la República se ha dado más poderes que el Ejecutivo. Más poderes. Entonces lo que se quiere es un cambio, ¿no?, en la política económica de nuestro país, en la que los agentes sociales y políticos sepan utilizar modelos económicos pertinentes, adecuados, y ello, ¿no?, va a tener efectos e impactos en nuestra economía. Pero aquí está el problema, en los agentes sociales y políticos. Ya les voy a explicar cómo funciona la política económica. Este es solamente un bosquejo general para que ustedes entiendan. También este documento yo les voy a poner en el Moodle. ¿Y cuáles son los elementos para una teoría moderna de política económica? Tiene que haber una autoridad de gobierno en la que debe conducir el desarrollo de la sociedad. Es decir, tiene que haber un Estado planificador. No planificamos nada, lamentablemente. Es verdad que tenemos un plan nacional de desarrollo al 2050. Es verdad que tenemos eso. Pero muchas veces la planificación no lo relacionamos con los presupuestos, con las políticas sectoriales. Por eso les digo yo, chicos, todo esto es un conjunto de instrumentos. En alguna clase yo les voy a hablar de lo que es la gestión pública también. Yo les voy a hablar cuáles son los instrumentos de la gestión pública para entender esta maraña de cómo funciona el Estado y cuál es el rol del Estado realmente. Entonces, les decía yo que para una teoría moderna de política económica tiene que haber una autoridad de gobierno, tiene que haber un Estado planificador, se tiene que conducir el desarrollo de la sociedad. Para el efecto, se requiere de agentes sociales públicos y privados. Pero además, para este Estado planificador se requiere de centros universitarios y de investigación. Es decir, la academia tiene que intervenir, los centros de investigación tienen que intervenir para que exista un Estado planificador. Eso se hace en los países desarrollados, por si acaso. Estos agentes sociales tienen que resolver los problemas con la finalidad de lograr los objetivos y metas, pero hay que utilizar instrumentos y las medidas adecuadas para lograr esos objetivos. De esta manera, con los modelos de desarrollo y de crecimiento, más los planes, políticas y estrategias, planes sectoriales, etcétera, conforme estoy mencionando, existe además el famoso Acuerdo Nacional. El Acuerdo Nacional, pongan también punto 5. ¿Qué es el Acuerdo Nacional? ¿Qué es el Acuerdo Nacional? Entonces ya estamos en 5 preguntas que ustedes tienen que resolver para la clase del día miércoles. En el Moodle yo voy a poner ahí tarea, donde ustedes tienen que subir esa tarea. Hoy día vamos a nombrar un delegado o delegada. Me gustaría en un rato vamos a ver ese tema, ya en un rato todavía. Entonces yo les decía que si nosotros resolvemos los problemas, inseguridad ciudadana, por ejemplo,
logramos los objetivos y metas y utilizamos los instrumentos y medidas adecuadas y sabiendo que tenemos planes, políticas y estrategias y, ojo, el acuerdo nacional tiene 4 pilares y tiene 35 objetivos. En un momento lo vamos a ver para que ustedes tengan una idea de lo que es el acuerdo nacional. Todo esto, ¿qué vamos a hablar? Políticas económicas, políticas sociales, políticas regionales, todas articuladas, políticas educativas, tecnológicas y medioambientales. Todo esto está escrito. Simplemente muchos que están en la administración pública ni siquiera saben cuál es el rol del Estado. Ese es otro dilema muy grande. Es verdad que a ustedes nosotros les enseñamos todas estas cosas. Bueno, depende también de cada docente qué es lo que queramos enseñar en el curso de política económica. A mí me interesa sobremanera que ustedes entiendan cómo funciona el Estado realmente. Ya les dije sus características. Pero tenemos una burocracia también. Luego les voy a mostrar los actores de la política económica donde ahí tenemos grandes dilemas. ¿Cuál es la etapa de los procesos de política económica? El primer momento es definir cuáles son nuestros objetivos y metas. Para eso tenemos el Plan Nacional de Desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo al 2050. Eso, ahí está. Pero hay que escribirlo adecuadamente. Y eso se tiene que poner en marcha ya, como se dice. Acuérdense ustedes que nosotros en septiembre del año 2015 firmamos un documento que es ODS. ¿Saben lo que es el ODS, no es cierto, chicos? Carlos, hay varios Carlos, ¿no? A ver, un ratito. Carlos Bernabé. Sí, profesor, presente. ODS, ¿me puede decir qué es, por favor, el ODS, Carlos? Son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Correcto, muy bien, sí. Gracias, Carlos. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, nosotros le hemos... Una pregunta, ¿se está viendo en la pantalla la presentación, chicos? Sí. Sí, profesor. Sí, pensé que no se estaba viendo. Ya. Sí. Nosotros hemos firmado, como se dice, como país, en septiembre del año 2015, los Objetivos del Desarrollo Sostenible, que tiene 17 objetivos. Todos los ministerios en nuestro país hacen su informe de cómo estamos logrando esas metas del Objetivo del Desarrollo Sostenible. Como les digo, son 17 objetivos. También vamos a tener que analizar y ver esas cosas. Hay que analizarlo y verlo, como digo, porque ahora se está poniendo en cuestionamiento al ODS. El gobierno de Trump está haciendo indicaciones de muchos temas y habla hasta de lo que es WOW, WOW, WOW. Sería bueno que sepan eso también, qué cosa es WOW. Para Trump, qué cosa es WOW y por qué critica eso. Sería bueno que ustedes sepan. Quiero saber si está viéndose en la pantalla el diagrama 5, ¿se está viendo, por favor? Sí, se está viendo. Ah, correcto, ya. Entonces, les decía yo, existe un primer momento, que es la definición de objetivos y metas. Entonces, si tenemos objetivos y tenemos metas, tenemos, por ejemplo, el Plan Nacional de Desarrollo al 2050, tenemos el Acuerdo Nacional, que son 35 objetivos y 4 pilares fundamentales, y dentro de esos 4 pilares están los 35 objetivos. Tenemos el ODS, donde hay 17 objetivos y hay metas que cumplir, por eso se dice ODS al 2030, que lo vamos a tener que analizar y ver también. No sé en qué cursos ustedes han visto lo que estamos conversando, desconozco, no lo sé.
pero me gustaría que alguien me lo diga. Luego hay que seleccionar los instrumentos adecuados para lograr esos objetivos y esas metas también. Existe un segundo momento, que es la aplicación de los instrumentos. Es fácil decir aplicar los instrumentos, pero estos instrumentos se aplican en cada uno de los ministerios, en cada una de las direcciones de los gobiernos regionales, en cada una de las dependencias de los distritos. Por eso es que en los distritos, ojo que son 2.800 distritos, chicos. Y muchas veces en esos distritos no hay profesionales capacitados y no ejecutan los presupuestos que le digan, o los presupuestos son tan ínfimos, tan irrisorios, que para hacer un proyecto de inversión de agua y desagüe tiene que hacer toda una gestión en el Ministerio de Vivienda y Construcción y Saneamiento. Es toda una infinidad de trámites que se tiene que hacer. Y luego la aplicación de medidas, normas, leyes y reglamentos. Miren ustedes, esto es fundamental. La política económica se aplica por normas, leyes y reglamentos. Si no hay normas, no hay leyes, no hay reglamentos, no podemos aplicar la política económica, de ninguna manera. Todo está escrito en el sector público, todo está escrito. Y sobre lo que está escrito no podemos nosotros actuar. Si actuamos y no está escrito, lamentablemente ya fuimos, como se dice. Control interno nos llama la atención, nos multan o nos sancionan hasta en lo penal, por si acaso. Luego existe un tercer momento también, en lo que es las políticas económicas. Cambios en el comportamiento de los agentes sociales. Cambios en nuestros políticos. ¿Qué es lo que hacen los políticos cuando uno tiene que elegir? Ellos ponen, primero, hay 36 partidos políticos que van a candidatear. Luego hay senadores y luego hay diputados. Y tenemos que escoger de lo que los partidos políticos ponen. Del Congreso de la República, que son 150, más o menos cerca de 90 quieren reelegirse como senadores o como diputados. Yo no sé si la gente los va a elegir a ellos, no lo sé. Pero con todas las leyes que han sacado, etcétera, con los comportamientos, yo no sé. A veces la gente también se olvida. Así que la gente vota por votar también. Entonces no tenemos conciencia política. Ese es otro de nuestros grandes dilemas. Entonces, cambios en el comportamiento de los agentes sociales y cambio en las conductas de los agentes políticos también. ¿Ves? Tenemos estos problemas. Esto no lo estoy inventando, esto les estoy mostrando a ustedes las cosas que deben suceder para que haya adecuadamente políticas económicas, pero mucho va a depender de este tercer momento, porque puedo tener lo primero, puedo tener lo segundo, pero acá está el problema. Los recursos humanos en sus comportamientos y sus conductas de los agentes sociales y de los agentes políticos. Ese es nuestro dilema. Ahora, ¿cuáles son las fuerzas impulsoras del proceso de globalización mundial? Acuérdense ustedes que este proceso de globalización mundial ya viene en caída de hace más o menos 10, 15 años atrás, por si acaso. Por eso sería bueno, yo les voy a dar un capítulo de Stiglitz cuando él habla el malestar de la globalización. Es un economista norteamericano muy reputado. Ustedes deben haberlo conocido por algún curso, deben haberles hablado de Stiglitz, finanzas públicas posiblemente, o en otro curso, no lo sé. Pero es bueno entender por qué dice Stiglitz el malestar de la globalización, o por qué otros autores hablan de la desglobalización. ¿Entienden? Entonces, cuando yo digo proceso de la globalización mundial,
es la transnacionalización empresarial. Eso sí es verdad. Las empresas son transnacionales. También hay industrialización automatizada y flexible. Todo esto ha avanzado enormemente en la China. El comercio y de servicios intensivos, los países desarrollados están en ese proceso. La integración de los mercados internacionales, aunque lamentablemente Trump, con la manera que se está comportando, ha roto todo el derecho internacional. Se han vuelto piratas, se han vuelto corsarios, etc. Una cosa es ser pirata, otra cosa es ser corsario. Hay que retroceder en el tiempo para ver qué es lo que hacía Inglaterra con España, por qué existían los corsarios y por qué existían los piratas. Es todo un tema, chicos, es parte de la historia del pensamiento económico también, que es bueno estudiar un poco de historia para entender todo lo que estamos tratando. Quiero que ustedes me entiendan y me comprendan también. La consolidación del sistema financiero. El sistema financiero lo maneja Estados Unidos con este sistema SWIFT, que ustedes muy bien los deben saber en los cursos de finanzas corporativas, posiblemente algo le han hablado del sistema SWIFT, o en finanzas públicas, no lo sé, pero el sistema SWIFT es la consolidación del sistema financiero. Ahora se está hablando de criptomonedas, está hablándose del dinero digital, imagínense ustedes. Entonces, todos los problemas que ustedes ven en el mundo es porque posiblemente algún país ya no quiere vender sus materias primas en dólares, quiere venderlo en otras monedas. ¿Ven? Esas cosas suceden y uno tiene que entender bien esos temas. Todo eso tiene que ver con política económica. El desarrollo científico y tecnológico de 64, no sé cómo llamarlo, chicos, cuando hablamos de desarrollo científico y tecnológico, de 64 tecnologías en el mundo, la China tiene desarrollado 57, imagínense. La China tiene desarrollado 57, para 64 le falta 7 nada más. Rusia tiene desarrollado lo que es todo el tema de la tecnología de armas hipersónicas. Estados Unidos tiene otro tanto en lo que es el desarrollo. Pero, ¿qué es lo que está pasando con los Estados Unidos? Se ha descuidado en lo que es la tecnología de punta. O sea, el desarrollo científico y tecnológico se ha descuidado y la China ya se lo pasó ya. Y la China, como usted ve en el comercio mundial, ellos invierten en varios países del mundo. Perú, por ejemplo, en África, por ejemplo, también. En Venezuela han invertido bastante, en Brasil han invertido bastante, también han invertido en Chile, pero se presenta Trump y trata de decir, oye, no quiero verlo a la China por acá, está en mi patio, entre comillas, patio trasero. Miren ustedes hasta dónde estamos llegando, ¿no? Pero todo eso tiene que ver con política económica, tiene que ver con el tema de la geoeconomía y la geopolítica, por si acaso. Copien 3 palabras más. Geoeconomía, geoeconomía, geopolítica, geoestrategia. O sea, definir esos 3 términos. Definir, 6, definir, ¿qué es? Geoeconomía, geopolítica y geoestrategia. Otro tema es el capital humano. Son los recursos humanos. Posiblemente en teoría del crecimiento le han hablado de el capital humano. Sí, ese capital humano es importante, pero este capital humano debe estar calificado. Un capital humano, un recurso humano no calificado, simplemente nos quedamos, ¿no? Y tenemos que ser competitivos también. Un país tiene que ser competitivo.
Seguramente en algún curso han visto ustedes cómo un país se hace más competitivo que otro. Y va a depender, digamos, de sus recursos que tiene. ¿Correcto? Y por eso es que muchas veces, si no somos competitivos, es que tenemos que importar esos productos por no ser competitivos. Por ejemplo, nosotros importamos carros, importamos celulares. ¿Por qué? Porque no lo podemos producir nosotros. Si lo queremos producir, nos sale muy caro. Un ejemplo es que el iPhone, cuando Trump le dice a los que producen el iPhone que se produce en la China, le dijeron, oye, ya no produzcas en la China, tráelo a Estados Unidos o pásalo a otro país, lo llevaron a la India. Y cuando hicieron un cálculo de cuánto les costaría hacer un iPhone en los Estados Unidos, les salía como $30,000 un iPhone. En la China les sale barato por la mano de obra, que es barata también, y hay una eficiencia en la producción. ¿Ven? Entonces, hay que analizar varias cosas acá. Entonces, como ustedes ven, esto tiene que ver con el proceso de globalización mundial. Todo esto, como ustedes ven, está en un proceso, como muy bien lo dice Stiglitz, el malestar de la globalización. Y por eso es que Trump actúa como está actuando. Él está en contra de esa globalización. Por eso a él se le denomina soberanista y a los demócratas se les dice globalistas financistas. ¿Ven? Es todo un tema para entender cómo está evolucionando el mundo. ¿Cómo es que nos identificamos en la sociedad peruana? Acá tenemos, la sociedad peruana es evolutiva, es histórica, es soberana, se supone que somos dialécticos, somos muy complejos, es una sociedad muy compleja, es sistémica y también es autónoma, correcto. Esto se supone que lo ven los sociólogos, los antropólogos, para entender qué es la sociedad peruana. Yo me imagino que en algún curso han estudiado ustedes Sociedad y Cultura, creo, es un curso que ustedes han llevado hace tiempo, depende de quién les haya enseñado para que les explique lo complejo que es nuestra sociedad peruana. Chicos, ¿en qué curso llevaron algo así de la sociedad y la cultura peruana? El primer ciclo, profesor. Sí, ¿no? Ya bueno, ya se habrán olvidado ustedes ya. Pero es bastante reflexivo eso de sociedad y cultura peruana, es muy importante que ustedes lo sepan también. Es fundamental que ustedes lo entiendan. Continuamos, chicos. Otro tema para entender lo que es nuestro querido país es el desarrollo regional. Ojo que ya les he dicho que hay variables externas que nos afecta en forma positiva o en forma negativa. Cuando acá dice desarrollo y hablamos del proceso evolutivo de la sociedad peruana, porque también existe un proceso de globalización y existen agentes sociales y políticos también. Estos agentes sociales y políticos, internos y externos, más el proceso de la globalización mundial. En este tema de proceso de globalización mundial, por ejemplo, tiene que ver los tratados de libre comercio. Entonces, la sociedad peruana evoluciona también. Y con esa evolución se desarrolla. Pero se desarrolla gracias al crecimiento económico sostenible, si es que se da. Y si se desarrolla, va a tener un bienestar y calidad de vida. Y eso es lo fundamental, lo que todo país necesita, toda sociedad necesita es bienestar y calidad de vida.
Ustedes ya llevaron el curso Economía del Bienestar, y ahí se ha hablado bastante de esto, seguramente. Entonces, este desarrollo es un estilo de desarrollo. Y este estilo de desarrollo va a llevar a un proceso de desarrollo nacional y regional. Para el efecto, ya hemos hablado de que existen planes y políticas y estrategias. Y esto tiene que darse en el ámbito nacional, regional y local. Se tiene que dar. Pero vuelvo a repetir, depende mucho de los agentes sociales y políticos que están en los distritos como alcaldes, en las provincias como alcaldes y en los gobiernos regionales como gobernadores regionales. Todo esto que ustedes observan acá, al final lo que necesitamos es un desarrollo justo, equitativo, sustentable, humano e integral. Eso es lo que se quiere. Eso es lo que queremos todos. Pero miren todo lo que tenemos que pasar, todo lo que tiene que cambiar para lograr esto. Que sea un desarrollo justo, equitativo, sustentable o sostenible, como quieran llamarlo, humano e integral. Si no, no se logra el desarrollo, pero va a depender mucho de los modelos, conforme ya hemos visto anteriormente, ¿no? ¿Cuál sería el Estado, el nuevo Estado en el Perú? Hay algunos aspectos que tienen que ver con la Constitución y se tiene que modificar algunos artículos de la Constitución, aunque este Congreso ha modificado más del 50% ya. Y se supone que modificar la Carta Constitucional o la Constitución se requiere de una constituyente, pero los congresistas actuales, más del 50% han cambiado, han modificado la Carta Constitucional. Esta Constitución requiere ser reestructurado para que pueda cumplir el nuevo rol estratégico. Pero tenemos que operar de manera planificada, eficiente, para afrontar las crisis económicas también. Y para el efecto, tenemos que resolver la crisis de desarrollo y el poder del Estado-sociedad. Es otro tema. Para el efecto, se requiere de un sistema moderno, dinámico, abierto, completo, integral. Se requiere un ente institucional al servicio de la sociedad, es decir, los ministerios, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, etcétera, etcétera. Es decir, todas las instituciones. Eso sería. Y al final tendríamos pues un Estado moderno, planificador, participativo y descentralizado, que es lo que se requiere, ¿no? No lo hemos logrado todavía. Siempre Lima es el centralismo, para utilizar la palabra. El centralismo, todo hay que hacerlo y toda la gente del Perú tiene que venir a Lima a hacer sus gestiones. Entonces no se ha concluido con la descentralización, falta eso, ¿ven? Falta eso. Y el nuevo Estado en desarrollo. El Estado en desarrollo tiene que ser un Estado planificador y concertador, participativo social, tiene que ser fortalecedor, soberano, un Estado vigilante, moderno y descentralizado, es decir, un Estado social. Eso es lo que se requiere, definitivamente. Mírenme. Lo voy a agrandar un poco esto para que ustedes lo vean mucho mejor. Yo les hablé de planes estratégicos. Todo esto está escrito. Los planes estratégicos están escritos. El gran problema es que no lo estamos aplicando. Ese es el dilema nuestro.
existen los presupuestos, existen los planes estratégicos, pero no logramos que estos planes estratégicos están muy bien escritos, que tienen objetivos y tienen metas. Lamentablemente no lo estamos cumpliendo en muchos sectores. Entonces, acá tienen ustedes se ha dividido acá en 4 sectores, si quiero utilizar. Esto ya lo hemos visto ya. El proceso de la sociedad peruana, agentes sociales y políticos, proceso de globalización, bienestar de calidad, el desarrollo justo, equitativo, sostenible, humano integral, crecimiento económico sostenible. La Constitución, tenemos que mejorarla. Y eso va a servir para el proceso de desarrollo nacional y regional. Un nuevo rol del Estado. Entender bien esto del rol del Estado. El día de mañana vamos a tratar este tema del rol del Estado. Tiene que ser un Estado moderno, planificador, participativo y descentralizado. Con todo ello, va a haber una estrategia de desarrollo, pero esta estrategia de desarrollo tiene que ver con la política de desarrollo y tiene que ver con la estrategia de industrialización competitiva. Algunos exministros han escrito algunos libros relacionados a la diversificación económica en el país. Hasta ahora no se aprueba eso, está en el Congreso, la diversificación económica. Por eso es que al final debemos tener políticas macroeconómicas, políticas microeconómicas, políticas sociales, políticas regionales, políticas articuladoras, científicas y tecnológicas, políticas medioambientales, culturales y financiamiento y recursos humanos calificados. Estas son las políticas que se tienen que dar. Esto es fundamental que lo entendamos. Repito, existen los planes estratégicos sectoriales. Cada ministerio tiene su plan estratégico sectorial. Muy bien escrito, repito, muy bien escrito. El problema está que no lo estamos aplicando en muchos aspectos. La política de desarrollo nacional, regional, tiene que ver con la visión de la sociedad en el largo plazo. Y por eso tenemos, repito, el Plan Nacional de Desarrollo al 2050. Ahí está la visión de la sociedad. Ahí está. Y esa es la política de desarrollo, lo que queremos nosotros. Pero existen objetivos nacionales. Eso está acá también en el Plan Nacional de Desarrollo. Y también en ese plan están las estrategias de desarrollo. Para el efecto se requiere de todas estas políticas que ustedes ven en la parte final de este diagrama. Tiene que ver todos estos tipos de políticas para que surte efecto y logremos el proceso de desarrollo nacional regional. Muchas de estas cosas ya están escritas, pero depende de quién lo quiera tomar en consideración. Para finalizar este tema, entonces tiene que haber una nueva estrategia de desarrollo. Y las líneas estratégicas lo tienen ustedes en la mano izquierda y los cambios estructurales en la mano derecha. Para hacer políticas se tienen que hacer cambios estructurales muchas veces. Las líneas estratégicas son la industrialización competitiva, el desarrollo regional, el desarrollo de los recursos humanos calificados, desarrollo científico y tecnológico, producción del medio ambiente y de los recursos humanos. ¿Y cuáles son los efectos de estas líneas estratégicas? Es el cambio estructural, reestructuración del Estado, la reforma empresarial, la reforma de los trabajadores, la reforma de la sociedad civil y fortalecimiento de la
democracia representativa y social. Y se puede hablar de muchas cosas. Profesor. Sí, dime, por favor. Disculpe, creo que no está compartiendo pantalla. No se puede ver lo que dijo de la mano derecha y la mano izquierda. A ver, un ratito. Déjenme verificar. Ahora Sí, profesor. Gracias. Sí. Gracias a ti, más bien, Nicole. Entonces, estas son las líneas estratégicas, repito, para que haya una estrategia de desarrollo, y estos son los cambios estructurales. No es fácil hacer cambios estructurales. Se requiere un gobernante que tenga el apoyo del poder legislativo y de la sociedad. Estos cambios estructurales son fundamentales para la estrategia de desarrollo, justamente. Todo esto tiene que ver con política económica. Acá lo he diagramado, como ustedes ven, de una u otra manera para entender todo lo que vamos a hablar posteriormente. ¿Por qué? Porque hay una estrategia industrial. Entonces, objetivos, política de desarrollo, estrategia y políticas específicas. Todo esto, miren ustedes, todo esto tiene que ver con política económica, con la finalidad de lograr el proceso de desarrollo nacional y regional. Por ejemplo, desde 1990 hasta la fecha, todo esto es lo que ha sucedido en nuestro país. El proceso de política económica vigente. Hay un programa de estabilización, hay reformas estructurales, la política monetaria, fiscal, cambiaria, precio, crediticia, laboral, arancelaria, de primera generación y de segunda generación. De primera generación son reformas financieras y del sector externo, que lo hemos visto ya. Esto fue en la época de Fujimori. Y de segunda generación, reforma del Estado, aplicación de política social para la pacificación del país, porque tuvimos problemas, recordarán ustedes. Entonces, todo esto es las políticas que se han llevado a cabo en nuestro país. A partir del año 2000, 2001, con el gobierno de Toledo en adelante, son todo lo que estamos viendo. ¿Hemos logrado crecimiento económico? Sí, hemos logrado crecimiento. ¿Hemos tenido altibajos? Sí, hemos tenido altibajos. Lamentablemente está primando mucho la corrupción. Los presidentes de las repúblicas, algunos están presos. Es decir, estamos cambiando presidente de la república como cambiar cualquier cosa, como se dice. Bien, como ustedes ven, este documento se lo voy a poner también a ustedes en el Moodle también, ¿ya? Se lo voy a poner en el Moodle. Unos 5 minutos de descanso, chicos, ¿ya? 5 minutos de descanso. ¿Está bien? Ok, profesor. Sí, profesor. Ok, profesor. Ahorita vamos a completar 2 horas todavía, ¿no es cierto? Sí, 2 horas. Recién vamos a completar, a ver, empezamos 18, 19. A ver, 18, 19, 20. Sí, 2 horas, sí, todavía 2 horas. ¿A qué horas termina la clase, chicos? A las 9, ¿no? Así, falta 1 hora, sí, está bien. Ya, 5 minutos, por favor, de descanso, 5 minutos. En 5 minutos regreso yo. Ahorita son 51, parece que están presentes todos. A ver, quiero comprobar eso. Guamán Santos. Presente, profesor. ¿Qué pasó, Raúl? Llegaste tarde a clases, porque antes llamé y no me contestaste. Tufino. Sí, profesor, buenas noches. ¿Cómo estás?
Buenas tardes ya, más que buenas noches. Sí. También ha llegado. ¿Qué pasó? ¿Por qué Buenas tan tardes. tarde? Buenas. ¿Por qué tan tarde? A mí, mi internet, profesor, pensé que estaba bien, pero no. No Sí, tenía, tiene estaba tiene que utilizando datos tener del cuidado porque celular. yo estoy marcando asistencia, por si acaso. Todos los días voy a marcar asistencia. Así que no les parezca extraño mi comportamiento si es que no asisten a clases, por si acaso, ¿ya? Ya está, entonces, porque al final van a tener que abrir sus cámaras porque yo voy a tomar fotos de asistencia, por si acaso. Ya, entonces, falta un minuto para para las 9, ¿no? No, para las 8. Sí, Araceli, dime. Buenas Araceli, noches, profesor. dime, Araceli, por favor. Disculpe. Sí, lo que sucede es que ahorita justo en un minuto va a ser la presentación del debate de la mesa directiva y estoy postulando. ¿Cuál Quería directiva? pedir... Hazme entender. Bueno, te doy permiso, Araceli. Sí, por favor, Ya, profesor. sí, continúa tú. Defiéndete, por favor, ¿ah? Muchas gracias, profesor. Ya, correcto. Ya, entonces, chicos, yo regreso en unos 5 o 6 minutos. Ya, a ver, son las 8, van a ser las 8, ¿no? Falta un minuto para las 8, 8 y 10, ¿ya? 8 y 10, chicos. ¿Está bien? Ivana, ¿me ayudas? 8 y 10. Ivana, ¿estás o no estás? Ivana, Abigail. Ivana, parece que no está. Profesor, Hola, Ivana. profesor, me lo voy a escuchar, lo que pasa es que no daba el botón. Bueno, pues Pero ya. sí, Ya, sí sí, está 8 y bien, 10, por profesor. favor. Ya son las 8. En 10 minutos regreso, por favor, descansen. Relájense. No se olviden que hasta la fecha tenemos 6 preguntas. Después les digo cuándo lo van a presentar. Tampoco va a ser más de... El día miércoles va a ser la presentación de estos 6. Pero vamos a formar equipos. Como digo, ustedes son 51. Si formamos equipos de 3, sería 21 sería 17 equipos. Ya, pues serán 17 equipos. Vamos a formar 17 equipos. Ya piensen con quiénes se juntan para formar 17 equipos. ¿Quién puede ser mi delegado o delegada, por favor? ¿Quién tiene tiempo? Que levante la mano antes que me retire por 10 minutos. Ya, Ivana, correcto. Ya, Ivana, tú me ayudas, por favor, ¿ya? Tú vas a ser la delegada. Ya está bien, profesor. Ya, gracias. Ahora sí, entonces me retiro en 10 minutos, regreso. Ya en 9 regreso ya. Faltan 9 minutos. Gracias.